¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Por eso desinstalé COD Mobile? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Warzone Mobile ya está aquí, y mis primeras impresiones de él son horribles. Pero vayamos por partes. El juego es un Battle Royale de hasta 120 jugadores en equipos de 2 y 4, en partidas de 20 minutos en su modo principal. También ofrece partidas más cortas de 10 minutos en otros mapas, y un modo multijugador. Por tanto, en ese aspecto es cumplidor. Pero de ahí en fuera empiezan los problemas con el apartado gráfico, que se ve horrible, y es que vean nada más cómo se ve el juego en un gama media con supuestos gráficos altos, con caídas de frames, bugs y un sobrecalentamiento que vuelve a mi equipo en un horno. Si bien el mismo juego dice que conforme más juegues la calidad gráfica irá mejorando, estuve jugando por más de un par de horas y no noté un cambio alguno, solo más bugs, que sin duda perjudican la experiencia del jugador. Es jugable sí, pero no es lo que nos prometieron, y es que he tenido la oportunidad de probar varios lanzamientos, como Apex Legends, New State, COD Mobile, Bow Strike, entre otros, y me duele admitir que este título, al que sí le tenía fe, es una total decepción. Vamos, incluso Combat Master se ve mejor que Warzone Mobile, lo cual es irónico que la copia se vea mejor que el original. Lo sorprendente es que aún hay jugadores que lo defienden diciendo que no deberíamos tirarle en contra, que porque el juego aún no está terminado y que lo arreglarán más adelante. Y no sé qué más, pero cabrón, si el juego no estaba listo, ¿por qué lo lanzaron? Ya lo había dicho antes en este video, que no me importaría esperar un poco más por un producto bien hecho, y resulta que me entregaron un juego que parece más una beta que un lanzamiento oficial, y argumentos como ese hacen que las compañías no nos tomen en serio y nos entreguen ese tipo de títulos incompletos. ¿10 estudios trabajando en el juego para esto? Por otro lado, los jugadores a los que sí les va bien el juego, que en su mayoría son de gama alta o dispositivos iOS, lo alaban. ¿Pero qué de nosotros los de gama media? ¿Tenemos que esperar aún más? Mejor no hubieran lanzado nada. Pero bueno, las primeras impresiones en la gama media de Warzone Mobile son un desastre y un rotundo fracaso. Pero es probable que más adelante y con muchas actualizaciones esto mejore, por lo que hasta no tener una mejor experiencia, con su permiso, yo me regreso a COD Mobile. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Les va bien el juego? Los estaré leyendo aquí abajo. Mientras tanto, les dejaré con otro título por acá arriba para que le echen un ojo. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.